Hola alma alquimista, estamos en otro episodio para poder transformar tu vida desde la verdad. Comenzamos primero con libros de manifestación. Pero, ¿cómo podemos sostener esto si no transformamos primero nuestros patrones? En el video anterior entendimos que no somos nuestra mente. Pero hoy vamos a ir un paso más allá y responder a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué, si quiero estar bien, mi mente insiste en hacerme sufrir? El capítulo 2 de El poder de la hora nos explica que el sufrimiento no es algo que nos pasa por mala suerte. Es algo que creamos nosotros mismos cada vez que nos resistimos a la realidad. Vamos a entender qué es el ego, qué es el cuerpo del dolor y, lo más importante, cómo desarmarlos para que dejen de controlar tu vida. Así que comencemos. Todo el sufrimiento empieza con una palabra: resistencia. Tolle explica que el dolor que sientes no lo causa la situación en sí, sino tu juicio sobre ella. Piénsalo así. Imagina que te quedas atrapado en el tráfico. El tráfico es la realidad de la hora, el momento presente. Y el sufrimiento no es el tráfico. El sufrimiento aparece cuando tu mente empieza a pelear con esa realidad diciendo: debí haber salido más temprano, o voy a llegar tarde. Esa queja interna es la resistencia. Cuanto más te resistes al momento presente, más sufres. Tolle nos enseña que para dejar de sufrir, tienes que aceptar el ahora como si tú mismo lo hubieras elegido. No significa que te guste, significa que dejas de pelear con lo que ya es. Una vez que dejas de pelear, tienes la claridad mental para decidir qué hacer al respecto. No nades contra la corriente. Tu presente es lo que es. Cuanto más te resistes al momento presente, más fuerte se hace tu ego. ¿Por qué? Porque el ego se alimenta de tener un problema que resolver, o alguien a quien culpar. Si aceptaras el tráfico con paz, el ego no tendría de qué quejarse y perdería su control sobre ti. El ego necesita la resistencia para sentirse vivo. El autor define al ego simplemente como una identidad falsa que hemos construido con pensamientos. El ego siempre vive en un estado de alerta porque, en el fondo, sabe que es un fantasma. Por eso, necesita tener la razón para sentir que es alguien, o identificarse con etiquetas, como tu trabajo o tus posesiones. Como el ego es una construcción mental, siempre se siente amenazado. Por eso vives con miedo o ansiedad. Cuando te das cuenta de que el ego es solo un programa mental, dejas de tomártelo tan en serio. Toma atención y dale importancia a lo que te estoy diciendo, porque ese miedo y esa resistencia que el ego genera día tras día no se evaporan. Se van acumulando en tu interior hasta formar lo que el autor llama el cuerpo del dolor. Aquí es donde todo el esquema cambia de mental y se vuelve físico. El cuerpo del dolor es el depósito donde guardas todo el sufrimiento que tu ego no quiso soltar en el pasado. Es esa carga negativa que despierta cuando algo sale mal. ¿Te ha pasado que una tontería te hace estallar en ira o te hunde en tristeza? No es por lo que pasó hoy precisamente. Es tu cuerpo del dolor que vio una oportunidad para alimentarse de tu resistencia actual, porque se alimenta de tu drama. Pero, ¿cómo rompemos el ciclo? Tolle nos dice que no debemos pelear con él. Si peleas, creas más resistencia, y el ciclo vuelve a empezar. La clave es observar. En el momento en que sientes la negatividad, y te viene esa rabia, te tienes que decir a ti mismo: ahí está mi cuerpo del dolor. Debes dejar de ser la víctima y convertirte en el observador. Solo así, le quitas el combustible a tu ego. Una vez que entiendes que el ego y el cuerpo del dolor viven de la resistencia, entiendes por qué sentimos ansiedad. El autor separa el miedo físico del miedo psicológico. El miedo psicológico es simplemente la mente proyectando ese dolor acumulado hacia un futuro que no ha pasado. Es el miedo a qué pasará si hago o digo esto, o ver miles de escenarios en tu cabeza que proyectan miedo y que aún no pasan. Pero si vuelves a la hora, te das cuenta de que el 99% de esos miedos no están ocurriendo. Al desmantelar la resistencia en este segundo, dejas al ego sin su arma principal: el miedo. El capítulo 2 es una invitación a dejar de ser nuestros propios enemigos. Si dejas de resistirte al presente, dejas de alimentar al ego. Y si dejas de alimentar al ego, el cuerpo del dolor deja de tener poder sobre ti. Recuerda que vamos a ir conociendo los capítulos de este libro poco a poco. La idea de todo esto es que tú sepas cómo cambiar tu vida, cómo adaptarte al presente, a cómo dejar de sufrir, a cómo abandonar el ego. En el capítulo anterior y el de hoy, hemos aprendido que dejar de escuchar esa voz interna,
que es negativa y pesimista, que simplemente quiere seguridad, y que tú de repente, por mucho que intentes ser positivo, primero debes observar esa voz interior que te lleva a las peores escenas más catastróficas, y debes asumir que no eres tú. Toma el control de tu pensamiento, el control de tu mente. Hoy te dejo una tarea. La próxima vez que sientas que vas a quejarte o reaccionar, detente. No juzgues la emoción, solo obsérvala. Ese pequeño espacio de conciencia es el inicio de tu libertad. Vive en el ahora, disfruta el presente. Querida alma alquimista, hemos terminado el episodio de hoy, pero te dejo invitado para que sigas viendo estos capítulos que vamos a desglosar el libro El poder de la hora. Recuerda que cualquier manifestación que tú quieras, por muchas técnicas que te presente, nada podrá cambiar si primero no cambias tú. Debes tener primero el control de tus pensamientos y tus emociones. Te espero en el próximo episodio. No olvides suscribirte y si el mensaje te ha gustado, dale me gusta. Nos vemos.